Bienvenido a su programa, entonces, ¿qué? Aquí por la señal de TV UGED. Oiga, estamos en el mes de octubre ya al finalizar, pero bueno, en este marco del mes de prevención del cáncer de mama para la mujer, vamos a tener este tema precisamente para recordarle al público en general, pero principalmente a las mujeres, que es importante la prevención del cáncer de mama. Y bueno, precisamente vamos a hablar sobre prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, y para ello pues invité a un buen amigo de todos ustedes, el doctor Iván Antonio Delgadillo Vera, al cual le agradezco mucho su presencia y vamos a escuchar sus conceptos muy puntuales precisamente para que nos oriente y nos haga ver puntualmente las cosas que las mujeres tienen que hacer. Doctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder acompañarlos y poder hablar de este tema, más en este mes de sensibilización y de concientización sobre el cáncer de mama, porque pues actualmente es una de las primeras y es la primera causa de muerte en las mujeres oncológicas, el cáncer de mama, sí, en nuestro país. Y desafortunadamente pues casi el 70-80% siempre se detectan en estadios avanzados, a comparación de otros países como Estados Unidos, pues que la detección normalmente es más temprana. Acá vamos retrasados en esa detección, ¿no? Entonces es muy importante este tipo de foros para poder hacer esa conciencia en nuestras mujeres, para poder tratar de abatir esas cifras. Doctor, dice muy puntualmente la concientización precisamente para lograr esta prevención oportunamente. ¿Qué elementos existen para poder concientizar a la gente, a las mujercitas, para que ocurra la prevención, doctor? Pues yo creo que es muy importante de iniciar a partir de los 18 años la autoexploración. La autoexploración es un paso muy importante para esa detección. Cabe señalar que esa detección normalmente la mujer lo va a detectar con lesiones casi siempre mayores a 2 centímetros y medio. ¿Ok? O sea, es muy difícil palpar lesiones más pequeñas para alguien que no tiene esa experiencia. Pero pues ese es el paso inicial para que la mujer se conozca la textura de su mama. Es muy importante, ¿verdad? Antes era pues solamente a veces en la ducha y tocarse, explorarse, y actualmente pues la autoexploración debe de ser frente a un espejo, para poder desde ahí iniciar con la inspección. O sea, doctor, esa temprana edad. Sí, cada vez también es algo importante, es que cada vez encontramos pacientes con cáncer de mama a más temprana edad, ¿no? Antes era más de pacientes de la quinta, sexta década de la vida, y actualmente pues encontramos pacientes de la tercera década con gran cantidad de pacientes con cáncer de mama, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que a partir de los 18 años empiecen esa autoexploración, al inspeccionarse, al revisarse, detectar cualquier bulto, cualquier hendidura, cualquier depresión, cualquier cambio en esa morfología. Idealmente debe ser después del 5.º día de la menstruación. Es más propio, sí, más efectivo. Sí, y posteriormente a partir de los 25 años hay que acudir con un oncólogo para una exploración ya más dirigida, rigurosa, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Haya o no haya sospechas. Exacto, sin sospecha a partir de los 25 años. ¿Por qué? Porque normalmente ya por esa experiencia el oncólogo puede detectar lesiones que a veces son cercanas a 1 centímetro, ¿no? Lo que comentamos, es muy difícil que a veces una paciente por sí sola pueda detectar lesiones más pequeñas, ¿no? Y claro, ya después existen, cuando hay alguna sospecha, o utilizar algún estudio de imagen que a veces no se puede detectar con la simple exploración, ¿no? Y para eso nos apoyamos normalmente a partir de los 25 años también con el ultrasonido, y a partir de los 40 años de la mastografía. Doctor, parece ser que
no le damos solidarios con las mujeres la importancia de vida que debiese convertirse en un hábito, la exploración, y luego a partir de los 25 estar en manos de un experto precisamente. ¿Hay factores socioculturales que inhiben esto, doctor, a su criterio? Sí, yo creo que es, inclusive en comparación con algunos otros países de Latinoamérica, en México todavía estamos rezagados en esa parte, ¿no? Es muy, en ciertas encuestas a veces que realizan, de 10 mujeres, solamente a veces 2 o 3 máximo se realizan una autoexploración y difícilmente mes con mes, ¿no? O sea, solamente dejan pasar varios meses y otra vez viene esa autoexploración, ¿no? Entonces, por eso es hacer énfasis. También la mastografía, ¿verdad? Muchas veces por condiciones de que, no, es que si te haces la mastografía te va a dar cáncer. Es que mitos, va a generar dolor, y dejamos, ¿no?, pasar muchos periodos largos y ahí cuando ya se detecta, pues se detecta una lesión ya avanzada, ¿no? Más formal, ¿verdad? Exacto. Sí, entonces el miedo, la culpa, la pena hacen que se retrase un diagnóstico que es muy lamentable porque de un mes a otro puede cambiar las cosas, ¿verdad? Sí, y pues aunado a todos nuestros sistemas de salud, ¿no?, que normalmente pues no hay una buena canalización muchas veces de esas pacientes, entonces todo eso va sumando, ¿no? Si la paciente pues por miedo, por pena, no se acude al médico, ¿no?, y ya que acude pues ya está avanzada la lesión y luego un retraso en esa adecuada orientación o canalización y esperar a que llegue el tratamiento, pues ahí perdemos una gran oportunidad para un manejo adecuado, ¿no? Porque... Doctor, hablamos entonces en el mismo sentido, prevención y diagnóstico van de la mano. Sí, claro. Lo que comentamos, ¿no? ¿Qué pasa es, ya me detecté la lesión, pero ahora es qué hago, ¿no? Y esa parte es otro tiempo perdido, ¿no? Lo que usted dice, de llegar a detectarlo, ahora a diagnosticarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que, a veces el miedo de, me van a hacer una biopsia, me va a doler, con quién voy, toda esa parte se pierde, ¿no? Y eso nos va dando todavía un retraso mayor de una adecuada atención. Doctor, que le quede claro al público televidente, en especial las mujercitas, ¿cuáles son las señales? Ahorita nos comentaba enrojecimiento, endurecimiento, la presencia de una bolita. Que nos enumere usted cuáles son las cosas que puede encontrar la mujer en su autoexploración. Mire, por eso es importante de entrada desde la inspección con un espejo. ¿Por qué? Porque ahí va a ver ella alguna asimetría, puede haber algún enrojecimiento, puede haber también alguna alteración de los vasos que estén más dilatados, puede haber algún hundimiento del pezón o de la areola, puede haber también algún tipo de secreción, puede haber algún hundimiento, no siempre se va a ver la protuberancia o el bulto, sino muchas veces la lesión es más interna y genera una retracción, ¿no? Por eso es muy importante que ellas conozcan la textura de la mama, ¿verdad? Porque va a variar de paciente a paciente. ¿Dolor, doctor? Sí, también es uno de los signos, el dolor o también muchas veces algún bulto o alguna molestia a nivel axilar, porque normalmente en lesiones que ya hay afectación de los ganglios puede haber molestias a nivel axilar. Ok. También se requiere, doctor, creo que educación para la intención, como hacer algún programa, digamos, ya tarde en secundaria, aunque debe ser de más chiquitas, ¿verdad? A las pequeñas, a las chicas. Sí, yo creo que es un programa que debe de abarcar a todos los sectores, tanto de educación, de salud y en casa, ¿no? Porque muchas veces también ese retraso de, en lugar de orientarlas a que se
generen esa autoexploración, a que se toquen, a enseñarlas, pues muchas veces ni siquiera, ¿no?, la mamá lo sabe hacer o le da pena decirle o tocar ese tema a veces con las hijas, y eso nos va generando pues esos mitos, esos tabús que no nos dejan avanzar y generar una detección a temprana. Tema sensible, pero lo debemos de promocionar, ¿verdad?, en las familias, que no haya ese tabú con relación a el cuerpo y luego la auscultación que debe de hacer la propia mujercita. Así es, y las estadísticas nos van marcando que cada vez habrá mayor cantidad de personas con cáncer, ¿no? Prácticamente llegando al 2040, 2050, tendremos un familiar de primer grado con algún tipo de cáncer. Entonces es algo que tenemos que no ponernos una venda en los ojos, sino que sabemos que es una enfermedad a la que nos vamos a enfrentar en las siguientes décadas, y la importancia de poder hacer una detección oportuna, cada vez más temprana, y no dejar que lo detectemos ya en etapas avanzadas, donde el tratamiento pues ya es más agresivo, más radical, y también los pronósticos pues son más desfavorables. Desde luego. Público televidente, qué interesante y qué puntual está haciendo el doctor Delgadillo Vera en sentido de lo importante que es la prevención a partir de que las mujeres frente a un espejo hagan su auscultación, conozcan su cuerpo, conozcan la textura. Nos ha dado indicaciones, por ejemplo, el dolor, que está más grande un pecho que el otro, una bolita, el pezoncito, etcétera, etcétera. Todos estos detalles que tienen que tomar en cuenta precisamente para que si hay una situación irregular, inmediatamente ocurrir con el médico especialista. Bueno, estamos hablando precisamente de cáncer de mama en función de su prevención, su diagnóstico y su tratamiento con el doctor Iván Antonio Delgadillo Vera. Le voy a suplicar, nos espere un segundito y regresamos.